Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que ha generado en estos últimos días debate aquí en Venezuela y se trata del proceso de dolarización, un proceso que se ha llevado a cabo de manera informal y que ahora varios economistas y varios precandidatos a lo que es la presidencia de la República empiezan a tratar ya de manera más formal con propuestas que incluso tienen a figuras como Steve Henk. En ese caso, tengo el gusto de contar hoy para conversar al respecto con el doctor en economía Nicolás Kachanowski, quien junto al profesor Emilio Campo han desarrollado toda una propuesta, todo un estudio de lo que son los procesos de dolarización, ellos enfocados en el caso de Argentina, pero se han informado, han investigado sobre este tema y me gustaría conversar, profesor, respecto a lo que son los factores que habría que tomar en cuenta, tener presentes al momento de diseñar un programa como este, que puede ser un programa, supongo, complejo, ¿no? Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Saludos, gracias por la invitación. Mira, creo que hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Una es, dado el contexto económico de un país cuando decide dolarizar, eh, cómo lo implementa, ¿no? ¿A qué tipo de cambio? ¿Cómo reemplaza el circulante por dólares, etcétera? Pero más allá de esas cuestiones, es importante tener en cuenta que una dolarización no es solamente una cuestión de régimen de política monetaria, es fundamentalmente una reforma institucional. Okay. Le cambia las reglas de juegos, los límites, restricciones, instituciones a la economía y al gobierno. En países como Venezuela, Argentina, Zimbabue, etcétera, ya no es posible financiar alto gasto público vía emisión monetaria, que es lo que termina en alta inflación y eventualmente en un colapso de la moneda del país. Entonces, impone un límite que es muy difícil de quebrar al gobierno de turno, sea quien sea. De ahí que es una reforma institucional, no depende de quién está a cargo del gobierno, sino que es una regla de juego muy difícil de modificar. Te voy a dar un ejemplo. En Ecuador, Rafael Correa fue muy poderoso políticamente. Él pudo reformar la constitución, pero no pudo desdolarizar Ecuador, por más que quería. De Sí. hecho, hubiese sido muy costoso electoralmente para él intentar eliminar el dólar. De ese modo, es un ejemplo donde un país dolarizado, la dolarización funciona como una protección institucional para que el gobierno no avance sobre nuestros depósitos, nuestra propiedad privada, ¿no? Etcétera. Ok, y en ese caso, ¿qué papel pasa a desarrollar la banca central en una economía dolarizada? Bueno, hay varias opciones que uno podría llevar adelante. Lo importante recordar es que se puede dolarizar de muchas maneras distintas. No es lo mismo cómo dolariza Ecuador, cómo lo hizo El Salvador, cómo es en Panamá, cómo fue en Zimbabue. Entonces, una dolarización, si bien el concepto general es el reemplazo de la moneda local que desaparece y es reemplazada por una moneda internacional como el dólar americano, hay distintas maneras de implementarlo. En Ecuador y en El Salvador, el Banco Central permanece luego de la dolarización. Panamá está dolarizado desde su independencia, jamás ha tenido Banco Central. Por lo tanto, sabemos que no es necesario mantener el Banco Central en una dolarización. Ok. Si vos dolarizás y mantenés el Banco Central, ¿qué hace típicamente el Banco Central? Puede cumplir el rol de supervisor financiero, puede administrar un fondo de liquidez de emergencia en caso que los bancos necesiten liquidez, algún rol por el estilo. Pero ya no es un banco central en el sentido de emitir dinero porque ya no hay moneda local en el país. Ahora, si miramos Ecuador y Zimbabue, lo que vemos es que el Banco Central es lo que usan los gobiernos para manotear los depósitos de la gente. Y le dicen a los bancos, traigan las reservas, deposítenlas en el Banco Central y el Banco Central me tiene que dar el dinero y a cambio te doy un bono. Ok. Entonces, la lección que vemos es que si vas a dolarizar, mantener el Banco Central es un riesgo innecesario. No hace falta.
Panamá no tiene, jamás tuvo banco central. Y las funciones que cumple un banco central en un país dolarizado las puede perfectamente cumplir otra entidad, una superintendencia de supervisión de bancos. No hace falta que sea el Banco Central, por ejemplo. Entonces, no es necesario mantener el Banco Central en una dolarización. Comprendo. Profesor, y usted señala los casos de Ecuador, de El Salvador, de Panamá. Cuando estos países, sobre todo los más recientes, Ecuador, El Salvador, deciden dolarizar, más o menos, ¿qué plazos les lleva aplicar todo el programa? No es, supongo que no sea algo de 3 meses, ¿no? Tiene que haber un plazo mucho más amplio. Es un proceso que lleva tiempo y dependiendo de la situación de cada país hay distintas, digamos, baldes o, o conjuntos a dolarizar. Por un lado están los depósitos bancarios. Eso es lo más rápido de realizar, porque eso es cambiarle el switch a la computadora y al día siguiente entro a mi cuenta bancaria y figuran, en vez de mis bolívares, pesos, etcétera, el equivalente en dólares a la tasa de dolarización. Y después está el circulante, ¿no? Que son los billetes que tenemos en la billetera, que el comercio tiene en su local, en su caja, etcétera. Esa es la parte que lleva más tiempo, porque es dinero físico que de alguna manera hay que canjearlo, ¿no? Por Claro. dólares físicos. En Ecuador, por ejemplo, llevó creo que 9 meses. Y Ecuador lo que hizo fue poner un plazo donde dijo, hay tantos meses, hay una fecha límite en la cual si vos me das los sucres, yo te doy los dólares. Pasada esa fecha, los sucres ya no valen. Otra opción es lo que hizo El Salvador, que dolarizó el sistema bancario, los depósitos son en dólares, pero el circulante quedó en moneda local. Y no es obligatorio, no hay una fecha límite, digamos. Entonces, si yo tengo mis colones, los puedo mantener. Si hago un depósito en el banco, se dolariza, pero no necesariamente necesito el dólar físico, ¿no? Para cambiar ese colón, porque pasa a estar en el banco. Entonces, es un proceso que lleva tiempo eh, y depende un poco cómo se implemente y hay distintas opciones. Te obligo a darme la moneda local o te dejo mantenerla. En casos como en la Argentina, hay un tercer componente que son los bonos que emite el Banco Central. En Argentina se llaman LELIQ, son letras de liquidez, y de alguna manera también hay que convertirlas a dólares. Entonces, lo que quiero mencionar, sin entrar en detalles, es que en el caso que se hable de una dolarización en Venezuela o en cualquier país, es importante tener en cuenta las condiciones del país para ver eh, cómo dolarizar ese caso puntual. Sí, creo que en el caso de Argentina, y recomiendo a todos los que nos están viendo y escuchando que busquen el trabajo del profesor Nicolás Kachanowski y el profesor Emilio Campo, porque realmente es interesante y detalla cada uno de los aspectos que se tienen que tratar en un programa como este. Allí ha hecho mucho ruido sobre todo lo que ha sido el tipo de cambio, cómo se podría fijar ese tipo de cambio, ¿no? Se entra en controversia con eso y también en sí de dónde se podría una economía sacar los dólares suficientes para hacerlo el cambio. Bueno, la pregunta de qué tipo de cambio realiza una economía es importante, pero la respuesta debería ser sencilla, en el sentido que una economía, si va a dolarizar, lo hace el tipo de cambio de equilibrio del mercado. Bueno, puedes dolarizar en desequilibrio, querer dolarizar más o menos en equilibrio. Si vos tenés una economía con muchas restricciones en el mercado de capitales, no te dejan comprar dólares, hay cepos, hay restricciones, hay desdoblamientos cambiarios, es difícil saber dónde está ese tipo de cambio de equilibrio, pero conceptualmente vos dolarizás a un precio de mercado. Lo cual quiere decir que quizás debas dar cierta libertad cambiaria antes de dolarizar para que el mercado te diga dónde está ese valor de equilibrio. Entonces, el ejercicio de dolarización es el mercado equilibria este valor, ahí es donde uno entra, no entra en cualquier lugar. Salvo que, no sé, sea una cuestión, una situación límite en extremo y la realidad te impone dolarizarte. Pero si vos decidís dolarizar como gobierno, entrás a un valor de equilibrio de mercado de modo tal que no haya shock. Lo que la gente gana en moneda local pasado a dólares pasaría a ser lo mismo al dolarizarse. No hay un cambio en ese sentido. Vale. Una vez que vos definís a qué tipo de cambio vas a dolarizar, entonces sabes cuántos dólares necesitas. Pero acá hay dos cuestiones a tener en cuenta, que las mencioné. Uno es, dolarizar lleva tiempo, por lo tanto no necesitas todos los dólares el día uno. Claro.
que si no tengo todos los dólares hoy no puedo dolarizar. Obviamente, el mercado te tiene que creer que los vas a tener, etcétera, pero no los necesitas el día uno. Es un proceso que lleva muchos meses, no rescatar todo el circulante, etcétera. Y después está el caso de El Salvador o Ecuador de nuevo. Si yo elijo la opción al estilo El Salvador, no tengo que rescatar el circulante. El circulante se dolariza si la gente lo quiere transformar en dinero digital al ponerlo en un banco. Entonces, la cantidad de dólares que se necesitan tiene varias maneras de ajustarse para llegar al número que uno efectivamente necesita. Está sobre la mesa la opción de tratar de conseguir algún préstamo, otras cuestiones, vender activos, etc. Pero fundamentalmente es vos entras al tipo de mercado de equilibrio y después ves, según cómo dolarizás, cuántos dólares necesitas. ¿Cómo no? A ver, entonces entiendo que, como ustedes muy bien han señalado reiteradas veces, dolarizar tiene que venir acompañado con una serie de otras políticas, ¿no? Que desregule también el mercado y permita precisamente que esos dólares eh, fluyan hacia el país. Um, en países como los nuestros hay que hacer una gran serie de reformas. La dolarización no busca reemplazar las otras reformas, lo que busca es darte el espacio económico y político para que puedas hacer las otras reformas. Si un nuevo gobierno asume con una inflación fuera de control, no tiene tiempo de bajar la inflación de manera gradual, despacio, en un plazo de 5 o 6 años. Pues la inflación es tan alta que te lleva el gobierno, tu capital político desaparece. No tenés tiempo de hacer las otras reformas. Una dolarización tiene efecto rápido. Te baja la inflación rápido, tranquilizaste al mercado, ya nadie piensa qué le va a pasar a la inflación, al tipo de cambio, y tenés el espacio y el capital político para hacer las otras reformas. En ese sentido, la dolarización es un componente necesario, pero no suficiente para poder reformar la economía del país. Pensá que las otras reformas, la reforma fiscal, laboral, de comercio, etcétera, llevan tiempo. Sí, Una dolarización, si bien lleva varios meses, es mucho más rápido que las otras reformas que tenés que hacer. Y dada la situación económica de estos países, no hay tiempo claro. para que las otras reformas tengan efecto antes que el gobierno se caiga. La Es dolarización te da eso, te da un sustento sólido para avanzar con las reformas. Comprendo. Profesor, ¿y por qué usted menciona en el caso de Ecuador, que nos lo señaló con el expresidente Correa, que se hizo muy complicado echar atrás la dolarización? ¿Qué es lo que lo hace tan difícil para ser reversible, ¿no? O sea, los costos en sí de echar atrás todo el programa, todo el proceso. O por un lado hay un costo político, electoral, en el sentido que la dolarización es muy popular en Ecuador. Nadie quiere que le toquen los dólares. Entonces, si vos sos un gobierno y decís, te voy a sacar los dólares y te quiero dar una moneda nueva que vos no querés, electoralmente es muy costoso. Fíjate que quienes a más beneficia y más están a favor de la realización son los sectores de bajos ingresos en Ecuador. Y quien está en contra es un presidente como Correa, lo cual es muy indicativo de a quién beneficia una dolarización, ¿no? Beneficia al pueblo, a la gente, no solamente al gobierno de turno. Entonces, hay un costo electoral. Eh, por el otro lado, técnicamente hablando no es fácil. Okay. Pues yo tengo que ir a tu casa y sacarte de tu bolsillo los dólares y darte una moneda que no querés. Eso no es fácil. El dinero bancario te puede forzar una conversión, pero el circulante es muy difícil de dolarizar por la fuerza. Entonces, técnicamente es complicado. No es imposible, por supuesto, pero es complicado. Zimbabue desdolarizó a los Sí. 10 años de haber dolarizado y lo hizo a través del Banco Central. Forzó una conversión de los dólares a los nuevos dólares de Zimbabue. Si no hubiesen tenido el Banco Central al dolarizar, si lo hubiesen cerrado, si Zimbabue hubiese tenido un gobierno más democrático, que donde el gobierno depende más de elecciones, no sé si hubiesen desdolarizado tan fácilmente al menos. Claro, por supuesto. Y además, a ver, que los dólares de por sí es la moneda que de manera voluntaria la gente ha decidido buscar, ¿no? El refugio para los procesos hiperinflacionarios que atraviesan algunos países. Profesor, como último punto,
en el caso de las dolarizaciones aquí en la región, ¿han tenido resultados, estos países, resultados positivos? Veo que el profesor Ocampo señala mucho que Ecuador, por ejemplo, pese a que de pronto puedan haber ciertas situaciones complicadas dentro de su vida política, igualmente el país en su vida financiera, en lo que son el dinero de préstamos a disposición y todo lo demás, sigue estando en un nivel positivo. Hay varias cosas interesantes del caso de Ecuador. Una de ellas es que a pesar de ser una dolarización, me parece con algunos problemas de diseño, donde Correa puede entrar a manotear depósitos, etcétera. No obstante esas debilidades de diseño, la dolarización sobrevive a un gobierno tan fuerte como lo fue el de Rafael Correa y tan popular. Rafael Correa fue muy popular en su presidencia, pero más popular que él era el dólar. Entonces, incluso con un problema en el diseño, la dolarización es muy fuerte. Los países que desdolarizan de manera exitosa son los países que han logrado construir equilibrio fiscal, instituciones fuertes y credibilidad. Los países que no logran eso o no pueden desdolarizar, como fue el caso de Correa, o si desdolarizan, como es el caso de Zimbabue, vuelven a hiperinflación. Entonces, una dolarización dificulta, no es imposible obviamente, pero dificulta bastante el volver a un escenario tan costoso. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el prólogo al libro de Yamil Mahuad, presidente cuando dolariza Ecuador, el libro se titula "Si dolarizamos Ecuador", él dice que no tiene dudas que la dolarización salvó a Ecuador de llegar a una situación extrema, ¿no? El rol institucional de tener un régimen monetario que no depende únicamente de la política local. Si vos tenés tu propio banco central, ¿qué haces con la moneda? Depende mucho de la política del país. Si estás dolarizado, tenés menos control. Por eso es más creíble y más robusto. Y recordemos algo importante de las instituciones de un país. Las instituciones se diseñan no para maximizar el poder de política de un gobierno, sino para minimizar el poder de daño de un mal gobierno. Okay. Es como una especie de insurance, ¿no? Si elijo mal, que las instituciones me protejan, porque eventualmente vamos a elegir mal. Justamente, y usted lo señala y me acuerdo, conversé con el profesor Martín Kraus acerca de la importancia de la institucionalidad, ¿no? Y claro, él hacía una analogía con el fútbol, que son en sí, no son organizaciones como tal, ¿no? Sino son las reglas del juego y cómo debemos construir reglas de juego que se respeten, pero también que se mantengan en el tiempo y que procuren justamente preservar la libertad de los individuos. Y creo que un poco la dolarización iría en ese sentido, ¿no? Como una regla de juego que funcionaría como en los países como los nuestros, como una especie de chaleco de fuerza para los excesos que podrían cometer los políticos en materia monetaria. En países como Argentina, Venezuela, la gente quiere ahorrar en dólares. El gobierno no la deja Sí, o se lo hace difícil. Entonces, en ese sentido, una dolarización es darle más libertad a la gente. El soberano es el pueblo, es devolverle la soberanía de que la gente ahorre la moneda que quiera. Y si yo soy gobierno y en principio, en teoría, quiero que la gente ahorre mi moneda, tengo que ofrecerle una moneda de calidad, no se lo puedo hacer por la fuerza, o no debería, no exacto. hacérselo por la fuerza. Claro, lo deseable sería que fuera, a ver, que persuadieran a las personas de aceptar de manera voluntaria la moneda que están ofreciendo, ¿no? Y no hacerla de uso forzado. Así es. Profesor, le agradezco su tiempo y sus opiniones respecto a este tema que, como le digo, ha generado mucho debate en el país porque, a ver, las transacciones en más de un 50% aquí se hacen por medio de dólares. Eh, tenemos un bolívar que le han eliminado 14 ceros. Entonces, es una situación que ha llevado a las personas a buscar soluciones y ahora, bueno, los mismos actores políticos lo observan y lo están analizando ya con mayor seriedad para que pueda ser un proceso formal. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero ver
Ha sido interesante para la audiencia. Claro que sí. Conversamos con el economista Nicolás Kachanowski, quien ha desarrollado un trabajo excelente junto al profesor Emilio Campo acerca de las recomendaciones para la dolarización en Argentina. Y a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, La Ventana Rota. Nos pueden buscar a través de Anchor y también a través de lanacionradio.fm. Así que será hasta un próximo capítulo aquí en esto que es La Ventana Rota.